Ahora quiero invitarles a abrir las Biblias a Romanos 9, versículos 9 hasta 13. Estamos estudiando todo el libro de Romanos y hemos llegado a una porción que es bien difícil, pero vamos a orar que el Señor nos conceda fe para creer lo que dice y entenderlo bien. Dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vamos a orar. Padre Santo, estamos agradecidos por poder oír tu palabra otra vez. Padre, lo que dice aquí es difícil para nosotros y por eso te pedimos mucha fe, que nos guíes a entender lo que estás diciendo y que nos capacitas a creer la verdad que tú estás revelando. En nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Bueno, último domingo vimos de 6 en adelante que la palabra de Dios no falla ni no va a fallar, ni va a fallar. Y esto es importante porque no solamente por la fe, pero porque lo demás en este capítulo es la palabra de Dios y tenemos que buscar entender lo que Dios está diciendo. Los hombres muchas veces piensan que la palabra de Dios ha fallado porque están mal interpretando las promesas de Dios, normalmente porque interpretan lo que es espiritual en una forma carnal. Pero Dios es verdad y guarda sus promesas y su palabra es fija y no se puede quebrantar. Las promesas hechas a Abraham y su semilla fueron a su semilla que fueron hijos de promesa, los que tenían la fe de Abraham y no los que solamente tenían la sangre de Abraham. Ahora, como esto es algo difícil para algunos recibir y además porque algunos batallan con la idea de que no todos de Israel son Israel, y además he dicho que el tema de estos capítulos es que Dios es Dios y algunos batallan con esto. El apóstol va a seguir explicando que no todos los hijos naturales de Abraham son hijos espirituales o hijos de promesa. Ya ha citado en versículo 7, Génesis 21, 12. Ahora, en este pasaje que leímos, va a añadir otras escrituras, varias otras del Antiguo Testamento. Y siempre un buen predicador va a probar de la escritura que lo que está diciendo es verdad. Este pasaje, voy a decirles antes de comenzar, es bien difícil y quizás va a contradecir algunas ideas que ya tienen de la palabra de Dios. Debemos recordar que nuestro deber, nuestra obligación es acomodar nuestros pensamientos a lo que dice la palabra y no buscar cambiar la palabra para que se acomoda a nuestros pensamientos.
La pregunta no es, ¿qué opino yo? ¿Qué opinas tú? La pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios? Y si escuchamos a Dios con fe, Él va a iluminarnos y darnos entendimiento. Necesitamos considerar todo lo que dice aquí en contexto. Por esto estoy rogándoles, lean 9 a 11 más de una vez, preferiblemente todo a la vez, porque todo en todo el libro, no solamente esos capítulos, pero va el apóstol edificando una casa paso tras paso, y si saltamos de un lugar a otro, vamos a perder el argumento. Algunos dicen, pues, es demasiado trabajo, no quiero estudiar algo así. Me gustó lo que dijo un hermano. Cuando dices así, estás insultando a Dios que dio a las Escrituras. Él las dio a nosotros para nuestra instrucción y nuestro bienestar. Y sí, por eso debemos buscar entender todo lo que dice. Ya hemos visto que la promesa y el propósito de Dios tiene respeto a ciertas personas solamente. Dios escogió a Isaac sobre Ismael. Los dos fueron hijos de Abraham, pero él escogió a Isaac. Y hoy vamos a ver que la gente a los cuales reciben esta promesa son así por la llamada de Dios, o llegan a ser lo que son por la llamada de Dios y no por sus buenas calificaciones. Todo depende en Dios y no en nosotros. Y la palabra de Dios no puede fallar. Por eso los que Él ha escogido van a ser salvos. Y estamos todavía hablando de la certidumbre de la salvación también. Bueno, Isaac y Jacob fueron quienes fueron, porque Dios los escogió y los llamó. Ya hemos visto la declaración de Dios, que Isaac, versículo 7, en Isaac te será llamada descendencia o semilla. Y ahora, esto fue Génesis 21:12. Ahora, el apóstol en versículo 7 cita, en versículo 9 cita Génesis 18:10. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y dice, la palabra de la promesa es esta. Entonces, Dios hizo una promesa y Dios guarda sus promesas. Esto Dios dijo un año, probablemente 9 meses antes de que nació Isaac. En el tiempo, Sara concibió y dio a luz a Isaac. Ella se reía cuando Dios dijo esto, pero llegó a ser, porque Dios es Dios. Y en tiempo, ella pidió a su esposo, Abraham, rechazar a Ismael. Ismael, el hijo de la criada, porque estaba maltratando a Isaac. Y a Abraham no le gustó la idea. Oró a Dios, habló con Dios, pero Dios le dijo que rechazara a Ismael porque él no iba a recibir la bendición espiritual. Ismael sí, dijo, Dios iba a ser bendecido en la tierra, pero en Isaac te será llamada semilla, te será llamada descendencia. Entonces Dios aquí hizo una selección, escogió uno sobre el otro, y esto es contrario a lo que típicamente hicieron los hombres.
y lo hizo por su promesa. Pero algunos podrían decir, pues sí, Dios discriminó entre Ismael y Isaac porque, bueno, la mamá de Ismael fue una criada y no fue la esposa verdadera de Abraham. Ismael iba a llegar a ser un hombre malo, él se burlaba de Isaac y probablemente lo maltrataba. Entonces justifican lo que Dios hizo, diciendo que Ismael no fue tan buena persona como Isaac. Entonces, en nuestro texto, Pablo presenta otro ejemplo. Jacob fue escogido sobre Esaú. Versículo 10. No solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno. Entonces, enfatiza que las objeciones con Ismael no valen, porque fue Sara, la esposa verdadera de Abraham. Los hijos fueron concebidos naturalmente, y no más de esto, Sara fue, ahora estamos hablando de Rebeca e Isaac. Rebeca era esposa de Isaac, verdadera, y los dos hijos fueron concebidos a la vez. Y entonces, no puede decir es que Jacob iba a ser hombre mejor que Esaú. Y además, otra vez, Dios escogió el hijo que fue en contraria a las normas humanas, porque escogió el menor y no al mayor. Y esto fue en contra, otra vez, de la voluntad del padre, porque el papá favorecía a Esaú y no a Isaac. Pero lo que Dios hace, permanece. Y uno no puede decir que Jacob fue mejor hombre que Esaú, porque hasta que tenía muchos años, él fue peor de Esaú en algunos sentidos, o por lo menos tan malo como Esaú, engañador y todo eso. Pero, sigue diciendo el apóstol, pues no, versículo 11, no habían aún nacido, no habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá el menor. Amén. ¿Por qué hizo Dios eso? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Cuando Dios escogió a Jacob sobre Esaú, era antes, enfatiza que habían hecho nada, bien ni mal. Entonces uno no puede decir que es porque por las obras, y yo digo ni por las obras presentes ni las obras en el futuro, para que sea conforme a la elección. Ciertamente rechaza la idea de que la decisión de Dios fue basada en las obras que prevenían. El punto es que Dios escogió de su libre voluntad, sin considerar la calidad o otras cosas en los dos hijos. Él hizo distinción de Jacob sobre Esaú. Y por eso lo hizo para que se manifieste que su propósito en la elección permaneciese. Y cuando lees la palabra elección en la Biblia, es la misma palabra que se traduce escoger o escogimiento. Es que Dios escoge. Y versículo
relaciona con versículo 6. La razón que la palabra de Dios no falla es porque Él decide y hace. Por eso, como leímos en capítulo 8, versículo 28, como Él escoge a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? A los que antes conoció también los predestinó, y los que predestinó también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, etc. Es una cadena, y Dios está gobernando y dirigiendo desde el principio al fin, y así no deja nada al error. Dios solamente no planea el fin, pero también los pasos al fin. No deja nada al error y por eso siempre cumple sus promesas. Y escogió a Jacob sobre Esaú de sí mismo por su voluntad. Ahora, entonces, para enfatizar eso, Dios inspiró a Pablo a escribir, versículo 13, que para muchos es el dicho más escandaloso en la Biblia. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Muchos al oír esto dicen, pues, ¿cómo puede Dios decir esto? ¿No es Dios un Dios de amor? Es mucho que escogió Jacob sobre Esaú, ahora dice que aborreció a Esaú. ¿Cómo podemos explicarlo? Y además, si escogió Jacob antes de que nació Jacob y Esaú, ¿no es esto injusto? Y estoy seguro que esta es la idea que va a salir al hombre, porque en versículo 14 el apóstol va a dirigir la pregunta o contestar la pregunta: ¿es Dios injusto? ¿Hay justicia en Dios? Bueno, no podemos considerar todo hoy, entonces voy a dejar esto hasta el próximo mensaje de Dios mediante. Pero el punto es, este versículo contradice mucho de lo que es popular en los pensamientos de los hombres, y por eso debemos tener mucha precaución para buscar entenderlo bien y traducirlo y grabar el entendimiento bien. En respecto a traducirlo, yo creo que no hay duda que nadie dice que la traducción es incorrecta. Las palabras no son dudosas. Entonces, ¿qué dice cuando dice a Esaú aborrece? Una consideración. Toda la escritura dice que Dios es justo y perfecto, y en bastantes lugares también dice Dios es amor o algo así. Entonces, si Dios odia, es algo que puede ser compatible, no sé esta palabra, pero compatible con su amor. Y en respecto a su odio, a aborrecer, no debemos asociar esto con las emociones de los hombres que son pecaminosas. Un hermano escribió: en el odio de Dios no hay nada injusto. En el odio de Dios no hay malicia ni malevolencia. En el odio de Dios no hay venganza. En el odio de Dios no hay amargura impía. Entonces, cuando llegamos a concluir algo de este versículo, no debemos concluir nada que es indigno de un Dios santo
y perfecta. El hermano que escribió esto dijo, no debemos odiar cuando un hombre viola a una señora y la mata y todas esas cosas que hacen. Entonces, así es justo que Dios odia. Si nosotros debemos odiar el pecado. Algunos dicen, pues en la Biblia, aborrecer quiere decir amar menos. Por ejemplo, Jesús dijo en Lucas 14:26 que no podemos ser sus discípulos si no odiamos a los papás y a los hermanos y todo eso. Y interpreten este pasaje en la misma forma. Y supongo que hay un poquito de la verdad aquí, pero debemos entender cuando Jesús dijo que debemos odiar a los papás. Es cierto que estaba exagerando para hacer un punto. Nunca nos quiso despreciar o rechazar a los papás, solamente quiso que nosotros nos pongan después de Él mismo, que Él tiene que venir primero de todo. Entonces, parecer no solamente quiere decir que Dios amaba a Esaú menos. Esto no me satisface. Tenemos, no sé si ustedes han oído en México, pero en inglés, en los Estados Unidos hay un dicho muy popular, dicen, es que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y bueno, una vez habiendo oído esto tanto, pensé probarlo de la Escritura. Y cuando yo buscaba la Escritura, no pude encontrar nada que decía precisamente eso. Pero encontré muchos versículos que decían que Dios odiaba a un pecador. Un pasaje muy claro es el Salmo 5:5, que dice así. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, el dicho que tenemos no dice toda la verdad. Yo no estoy negando que Dios tiene una disposición buena hacia los pecadores. Jesús fue amigo de pecadores y Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo. Entonces hay amor de Dios para el mundo. Y también Jesús dijo que Dios hace que la lluvia caiga sobre los injustos y los justos igualmente. Entonces, sí, Dios es amor y Dios tiene amor para pecadores, pero yo no estoy satisfecho que esto es la totalidad. Parece a mí que el amor de Dios y el odio de Dios, el aborrecimiento de Dios, pueden existir a la vez. Y nosotros batallamos con esto. Pero no sé cómo podemos reconciliar todo lo que la Biblia dice si no aceptamos estas dos cosas. He leído hombres que dicen, pues es que Dios odia a los que no ha escogido y no tiene ningún amor por ellos. Tampoco puedo aceptar esto. Pero no puedo rechazar la idea de que aquí dice claramente que amó a Jacob, que aborreció a Esaú. Pero una cosa a considerar. Pablo aquí en 13 está citando Malaquías 1, 2 y 3. En este pasaje en Malaquías, Israel está dudando el amor de Dios, diciendo que Dios no les ama. Y Dios dice, sí, les amo, y lo afirma manifestando cuántas bendiciones dio a Israel.
el hombre y sus descendientes, más que dio a Esaú y sus descendientes. Jacob fue amado en que recibió bendiciones terrenales y además la llamada espiritual, mientras Esaú fue odiado en que no recibió estos. Pero en la Biblia, si uno dice amo a alguien, tiene que manifestarlo por sus hechos. Entonces, el amor y el odio en la Biblia no solamente son emociones, pero son hechos. Y en sus hechos es claro que Dios favorecía a Jacob sobre Esaú. ¿Y por qué lo hizo? Porque le agradó hacerlo. Fue su decisión. Él escogió. Y en esto hay muchos que opinan que Dios es injusto y como no tengo tiempo para predicar todo el capítulo 9 y 10 y 11 y adelante, vamos a tener que esperar a dirigir las ideas de esto, pero quiero enfatizar lo que debemos aprender aquí. Y en respecto al versículo 13, quiere decir esto. No debemos pensar que esto puede justificar que nosotros aborrecimos o maltratamos a nadie, especialmente personas que nosotros consideramos pecadores. En este pasaje el apóstol está hablando de la libertad que Dios tiene para llamar quien quiere llamar y para escoger quien quiere escoger. O sea, la libertad que Dios tiene para ser Dios y para gobernar este mundo. Y sí lo tiene. Pero no está hablando como nosotros debemos conducirnos hacia personas que consideramos pecadores. Significando lo que significa el versículo 13. La Biblia en su integridad es muy claro en respecto a nosotros. Tenemos el mandamiento: amarás a tus enemigos. Oren por los que te maltratan y persiguen. Perdonen como son perdonados. Entonces, no hay, y a veces hay gente que dice que tienen justificación de maltratar a otra persona. Nosotros no tenemos justificación aquí para tratar a ciertas personas con desprecio o odiarlos de ninguna forma. Hay que amar a los que pensamos son pecadores. Pero la enseñanza aquí que debemos grabar es que otra vez digo, Dios es Dios. Y por eso Él decide todo, incluyendo quién va a recibir la vida eterna. Los que ha escogido conforme a su propósito en la elección, va a llamar y por eso van a venir a la fe de Jesucristo. Los que no ha escogido, va a seguir haciendo lo que quieren y por eso no van a venir a Cristo. Y debemos entender, Dios no está en deuda a ningún hombre, no debe nada a ningún hombre. Él puede salvar a quien quiere y lo hace. La Escritura dice esto, claro, muchas veces. Los que son salvos enteramente por la gracia de Dios y no en ninguna parte por su propia sabiduría o su propia bondad o por obras que Dios prevenía. Es Dios que les dio nacimiento a una fe viva. Es Dios quien nos da el arrepentimiento. Es Dios quien les da el don de la fe para que crean en Cristo.
Y por eso los que creen en Cristo deben darle a Él toda la honra y toda la gloria. Y deben alabarlo día tras día. Y deben agradecerlo por haberles escogido y llamado y santificado, justificado y santificado. Los que Dios deja a sí mismos perecen en su pecado. Y si esto parece injusto, pues deben leer el capítulo 9 y deben venir para escuchar el próximo domingo. Pero entienden que los que perecen en sus pecados lo hacen por pecado que ellos escogieron hacer y porque no quisieron arrepentir y recibir el perdón de Dios. Este pasaje sí está diciendo, si lo entiendo bien, que Dios decide quién va a creer en Cristo. Pero en esto no, en ninguna forma, contradice la invitación. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No contradice en ninguna forma. Cualquier que desea, venga y toma del agua de la vida. Si tú ves que tu alma está en peligro, crea que Jesucristo murió por ti y confía en Él. Y te puedo decir que crees, vas a ser salvo. Si te sientes que no puedes creer, ora a Dios que cambie tu corazón, porque Él sí puede, Él tiene poder, Él puede dar fe. Los que vienen a Cristo no van a ser rechazados. El pasaje al otro lado no da consuelo a los que dicen que son escogidos, sino se han arrepentido y confiado en Cristo. El propósito de Dios conforme a la elección es de Él que llama, y Él que llama a los escogidos al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Ese pasaje está hablando cómo Dios dirige las cosas, pero cómo son salvos los hombres, lo que la Biblia dice claramente en muchos lugares, por la fe en Jesucristo y solamente por Él. Entonces, si deseas escuchar las palabras de Jesús, bienvenido en el día del juicio. Cree en Cristo y tú vas a ser salvo. Pero habiendo creído, dale a Cristo toda la honra y toda la gloria. Porque es Dios que te dio la fe y es porque Él te amó antes de que comenzó el mundo. Vamos a ver. Padre, estamos agradecidos por tu palabra, que no falla. Y Padre, lo que hemos visto es difícil y desafía lo que el mundo dice de ti. Ayúdanos a creer lo que es la verdad, estudiando tus palabras. Padre, te pedimos, si hay alguien escuchando este mensaje que no ha recibido a Cristo, que busque tu rostro y entiende que necesita tu ayuda para que crea. Que venga a Cristo, que no rechaza ninguno que viene a Él. Que haces a todos nosotros humildes y agradecidos, sabiendo que no somos lo que somos por nuestra, sea algo bueno en nosotros. No somos así por nuestra bondad, sino por tu gracia y su misericordia. Oh Señor, sigue obrando en nosotros, quitando el pecado y purificándonos, para que seamos luces en este mundo. Pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.